Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros, doctor. Yo soy Ricardo Paleta Torres y les voy a explicar el tema que se llama inflamación. Antes de comenzar el video, escribí una serie de preguntas, 5 preguntas que van a ser la base en donde vamos a poder explicar como tal el tema de la inflamación. Preguntas que nos van a dar las herramientas para poder entender de una manera tal vez un poco básica o superficial el tema de la inflamación, pero también nos van a dar las herramientas para que posterior podamos entenderlo de una manera ya más profunda. Entonces, pues iniciemos. Cuando se inicia un tema nuevo, creo yo que se debe de iniciar con la definición del concepto. Por eso es que la primera pregunta es ¿qué es la inflamación? Bueno, la inflamación no es más que la acumulación o la cantidad de procesos que pueden aparecer en nuestro organismo como respuesta inmunitaria ante un daño. Entonces la inflamación va a existir siempre que existe un daño en nuestro organismo. Este tipo de daño puede ser externo cuando nos lesionamos alguna parte externa en nuestro organismo, la piel, y puede ser también un daño interno cuando el daño se produce en nuestros tejidos internos, en nuestros órganos internos. Para poder diferenciar el daño, tenemos que el daño que va a desencadenar la inflamación se puede dividir, como ya les mencioné, en interno y en externo. Pero el daño que vamos a recibir o que va a recibir nuestro organismo puede ser gracias a microorganismos, puede ser un daño físico, mecánico, químico. Entonces, si partimos de que el daño va a producir una inflamación, el daño puede ser interno y externo, como ya se los expliqué, pero también el daño puede ser mediado o puede ser a causa de diferentes elementos. Uno de esos elementos que va a causar daño, por ejemplo, en las infecciones, van a ser los microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, nos referimos a bacterias, a virus, a parásitos y a elementos que puedan generar un daño por medio de una inflamación. Pero no va a ser el único daño que pueda generar una inflamación los microorganismos. También otro tipo de daño puede ser el físico. Por ejemplo, no estoy hablando del daño físico como el daño mecánico. El daño físico tiene que ver más por ejemplo, cuando existen quemaduras de tercer grado, cuando existen radiación ultravioleta causada a lo mejor por el sol. Todo este tipo de daño que va a producir estos elementos, por ejemplo los físicos, pues va a generar una inflamación. Entonces, por ejemplo, cuando nos asoleamos, la luz ultravioleta, la luz del sol genera muchas veces pues esas quemaduras en la piel, y esto también puede generar inflamación, la genera. Por eso es que nuestra piel se ve enrojecida, a lo mejor un poco hinchada, inflamada. Entonces, otro tipo de daño que también va a causar la inflamación es el daño mecánico. Todos los conocemos cuando nos hemos golpeado, cuando tenemos un traumatismo, cuando vamos caminando y nos caemos y nos golpeamos una parte del cuerpo. Entonces va a existir un daño porque hay una ruptura de las células que integran esos tejidos y va a producir un daño y va a producir una inflamación. También existen los daños químicos, que pues prácticamente son elementos moleculares que pueden llegar a producir un daño en nuestras células, como por ejemplo las especies reactivas del oxígeno. Son un buen ejemplo de una sustancia química que puede llegar a producir pues un daño, y en grandes cantidades puede llegar a destruir células y pues producir una inflamación. Entonces siempre la inflamación va a existir cuando exista un daño. Y como tal inflamación es este proceso que se va a generar como respuesta inmunológica causada por el daño. Siguiendo esta premisa, sigue la pregunta de ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Ok, existe un daño y existe una inflamación, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal de la inflamación es aislar y destruir el elemento que está causándonos daños en nuestro organismo y finalmente reparar esa estructura. Entonces, la inflamación va a tener éxito siempre y cuando sea capaz de realizar estos pasos. Cuando existe inflamación, cuando existe un daño, el objetivo va a ser llegar, aislar y eliminar
al agente causante de la inflamación, pero no solo eso, va a intentar reparar y volver llegar a una funcionalidad y una estructura del tejido dañado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la inflamación va a tener como objetivo eliminar, neutralizar y reparar. Eliminar y neutralizar al agente que esté causando el daño y por consiguiente tratar de reparar de una manera funcional y estructural los elementos que estén siendo afectados por el daño. Normalmente, por ejemplo, cuando nos cortamos, se produce obviamente un daño en las células epiteliales, y cuando el corte no es tan profundo que llegue a afectar células que promuevan la generación de las células de la epidermis, se va a poder llegar a la reparación completa tanto de la función como de la estructura. Entonces, pero cuando existe un daño más profundo en células que producen pues, células epiteliales, ya no se vuelve a la normalidad. Cuando existe un daño más interno, a lo mejor en una cortadura, y vemos que nos queda una cicatriz, es porque se generó la inflamación, se trató de reparar ese daño, pero no se pudo llegar a restaurar totalmente la estructura. Se repara a lo mejor la función, pero la estructura no. Y esta estructura, al final de cuentas, en una inflamación, digamos, por un corte profundo, lo que nos va a quedar es una cicatriz. Y la cicatriz no es más que nada que la producción pues de tejido conjuntivo por medio de los fibroblastos, de fibrina, que va a tratar de remodelar y reparar esa estructura dañada. Tal vez ya no pueda recuperar la estructura, tal vez sí la función, y al no recuperar la estructura se convierte pues en una cicatriz. Entonces la inflamación como objetivo va a tener estos tres, pero también va a tratar de reparar de una manera completa tanto la función y la estructura. Cuando no puede reparar la función y no la estructura, se produce la cicatrización. Y esto a nivel exterior como interior. Continuando con nuestros puntos importantes aquí mencionados, viene otro también muy importante, que es la clasificación de la inflamación. Pues existen diferentes clasificaciones de la inflamación, pero una de las más importantes viene determinada por cuánto dura la inflamación. Entonces, esta clasificación de la inflamación, dependiendo del tiempo que va a durar esta inflamación en nuestro cuerpo, se va a dividir en aguda y en crónica. Entonces, a continuación les voy a dibujar una pequeña tabla con las diferencias entre la inflamación aguda y la crónica, ¿va? Entonces, tenemos inflamación aguda, inflamación crónica, y los elementos que vamos a diferenciar va a ser la duración, las células que predominan tanto en una como en otra, la aparición, duración, células que predominan, aparición e inmunidad. Vamos a poner inmunidad. Entonces aquí vamos a dibujar una tabla con estos 4 elementos que van a existir diferencias entre cada tipo de inflamación. Una tabla así muy rápida y muy básica para que podamos entender de forma pues muy superficial las diferencias más importantes que podemos encontrar tanto en la inflamación aguda y la inflamación crónica. De entrada, la inflamación aguda, perdón, aquí falta una línea. Ahora sí.
Dentro de la inflamación aguda, con referencia a su duración, vamos a tener que la inflamación aguda tiene una aparición sí súbita y puede durarnos de horas a días. Entonces, en la duración en la inflamación aguda vamos a tener horas, incluso días. Pero en la inflamación crónica, esta duración va a tener semanas, meses, e incluso años. Entonces, de entrada tenemos una diferenciación muy importante en la duración. En la aguda, pues ya como mencioné, horas y días, pero en la crónica puede existir que tengamos una inflamación que nos dure años. Siguiendo el otro factor que va a diferenciar a la aguda y la crónica, tenemos que en la inflamación aguda vamos a tener un predominio celular, aquí es células predominantes en la inflamación aguda. En la inflamación aguda vamos a tener un predominio celular de neutrófilos, sí de células inmunológicas, pero de primera instancia van a ser neutrófilos. Mientras que en la inflamación crónica ya se va a ver una aparición de células más especializadas. ¿Por qué? Pues también por el mismo tiempo que se va a dar en la crónica. Entonces, el predominio celular de la inflamación crónica va a venir determinado por macrófagos y linfocitos. La aparición en la inflamación aguda va a ser repentina y rápida. La aparición en la aguda va a ser repentina y rápida, mientras que en la crónica va a ser un poco más lenta. La inmunidad o el tipo de inmunidad que va a aparecer en la inflamación aguda o en la inflamación crónica pues va a venir determinado porque la inflamación aguda como tal es una respuesta de la inmunidad innata, mientras que la crónica ya se convierte en una respuesta sí inmunológica, pero ya de lo que es una respuesta específica. Entonces en la aguda vamos a tener una respuesta de la inmunidad innata, mientras que en la crónica específica. Aquí tenemos prácticamente el cuadro, espero que se pueda lograr apreciar a través del video, en donde encontramos las diferencias pues, más importantes entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es que la inflamación crónica puede ser derivada de una inflamación aguda. Una inflamación aguda que no se puede solucionar en días o en horas puede desencadenar y llevar a una inflamación crónica. Entonces, la aguda puede desencadenar una inflamación crónica. Ok, vamos a ver en el proceso de inflamación, que es el último paso, cómo se da la inflamación, pues más que nada la inflamación aguda. Pero ¿cómo es que se presenta o cómo es que una persona puede llegar a tener una inflamación crónica? Bueno, uno de los puntos ya se los mencioné. Cuando la inflamación persiste y no tiene una solución, una finalización, va a desarrollarse automáticamente una inflamación crónica después de diversas semanas o meses. Otro de los puntos importantes que va a desencadenar una inflamación crónica es la exposición constante hacia algún elemento que nos esté causando daño. Precisamente la exposición constante va a impedir que la inflamación finalice, va a producir que la inflamación siga hasta que nosotros estemos expuestos, hasta que nosotros ya no estemos expuestos hasta este elemento. Por ejemplo, existen trabajadores como los carpinteros que utilizan diferentes tipos de líquidos, thinner, o luego pintan las puertas con esta pues, máquina que utilizan para poder pintar, y estos elementos que existen en el aire que produce también estos líquidos, el barniz y todo, lo están ingiriendo, y muchas veces va a empezar un problema con una inflamación aguda, pero si sigue exponiéndose constantemente a estos elementos, se va a convertir en una inflamación crónica. Otro de los ejemplos que pueden producir una inflamación crónica es algún elemento extraño que permanezca en nuestro cuerpo por mucho tiempo. Por ejemplo, hay personas que reciben un impacto de bala en alguna parte del cuerpo, y la bala se queda incrustada en el hueso o en algún tejido, en donde ya es preferible mejor no sacarla.
Entonces, eso precisamente puede ser un desencadenante de una inflamación crónica, porque va a tener en el interior un elemento que no se pueda sacar y que va a estar, y es extraño, y que es un elemento extraño y que va a seguir produciendo una inflamación crónica. Normalmente, a lo mejor en las operaciones se utilizan gasas para poder limpiar el entorno o la herida de la sangre, y se ha habido casos en donde se dejan gasas, y estas gasas pues evidentemente van a producir primero una inflamación aguda, y si no se le saca esta gasa pues va a producir una inflamación crónica. Los puntos que se utilizan en las suturas para las heridas se tienen que sacar, eliminar. Actualmente ya existen algunos que son reabsorbibles, pero si no fueran reabsorbibles es un elemento extraño, y si no se quitaran generarían una inflamación crónica. ¿Cuántas veces no se ha presentado que a lo mejor un paciente no va a retirarse los puntos y esos puntos se introducen en el tejido y siempre está con dolor, siempre está con molestia, pues porque ya desencadenó una inflamación crónica? Entonces, estas pequeñas características nos diferencian entre inflamación aguda e inflamación crónica. Voy a borrar esto para poder pasar al siguiente punto. Otro de los puntos importantes es los puntos cardinales de la inflamación. Los puntos cardinales de la inflamación no es más que nada que las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a poder observar y delimitar cuando se genera una inflamación, normalmente una inflamación aguda. Entonces vamos a poner puntos cardinales de la inflamación. Puntos cardinales de la inflamación. Vamos a tener color, calor, tumoración, dolor, las características clínicas que se denominan puntos cardinales de la inflamación son características clínicas que vamos a poder observar en este fenómeno que es la inflamación. Los podemos, prácticamente son tanto el color, el calor, la tumoración, el dolor y la pérdida de funcionalidad. Normalmente podemos observar que cuando existe una inflamación en algún determinado lugar de nuestro organismo, incluso en la parte exterior, cuando nos torcemos un brazo, cuando tenemos un esguince, por ejemplo, en el tobillo, va a cambiar el color, se va a ver rojizo. Al color también se le puede nombrar ruboración. Y esta ruboración va a estar dada por el aumento en la dilatación de los vasos, por vasodilatación. Aquí en el proceso de inflamación vamos a ver cómo existen diferentes moléculas que van a tener su efecto en los vasos sanguíneos y van a producir no solo una vasodilatación, sino un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, cuando se da una vasodilatación en una parte específica del cuerpo, va a generar un color característico, va a generar un color rojo. El calor también va a estar dado por el constante, por la constante actividad que se da en esa zona, y también por la vasodilatación, e incluso porque en esa zona específica donde existe un daño y donde se presenta la inflamación, también va a existir un flujo sanguíneo lento, una estasis sanguínea, y va a producir también el aumento del calor. La tumoración va a estar dada principalmente por el aumento en la permeabilidad vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que de los vasos se va a salir líquido hacia el entorno extracelular y va a hacer un aumento de este líquido, tanto de proteínas y de líquido, en un espacio, en un tejido, y va a generar un hinchazón. Entonces la tumoración es un hinchazón. Y tumoración porque cuando nos lastimamos una parte del cuerpo, como les mencioné, a lo mejor en un esguince de grado 1,
pues automáticamente hay extravasación de este líquido, de estas proteínas, que se le nombra exudado, y se genera pues este aumento, esta tumoración, que prácticamente a veces decimos que parece como un tamal, ¿no? Que se inflama y parece como un tamal. Bueno, el dolor va a venir dado por diferentes citocinas, diferentes moléculas que se van a dar en el proceso de la inflamación, que van a terminar por irritar el tejido nervioso o el tejido nervioso libre que se encuentre inervando esa zona donde se dio la inflamación. Moléculas van a intervenir en estas vías del dolor, en este tejido nervioso, y pues obviamente se va a producir el dolor. Y la pérdida de la funcionalidad pues es por lógica. Cuando tenemos un dolor incapacitante, cuando tenemos una tumoración, normalmente se pierde la movilidad. Aquellas personas que se hayan lesionado a la rodilla, a la mano al caerse, o incluso un esguince, como les vuelvo a mencionar, pues automáticamente se dan cuenta que no pueden mover el pie, porque si lo mueven duele, y sobre todo porque se vuelve tan grande, se genera una tumoración grande, un exudado con una gran cantidad que no permite el movimiento de la articulación. Entonces la pérdida de la funcionalidad también entra en los puntos cardinales de la inflamación. Entonces, puntos cardinales de la inflamación: color, calor, tumoración, dolor y pérdida de la funcionalidad. Y aquí explicamos de una manera pues, muy general y muy superficial de dónde viene cada aspecto de cada punto cardinal. Ahora ya por último vamos a entender el punto más importante del tema de la inflamación, y es el proceso de la inflamación. El proceso de la inflamación pues tiene un inicio y obviamente también tiene un final. Un proceso que tiene un inicio y un final. Vamos a determinar aquí, a ver, antes que nada, un proceso inflamatorio se puede desencadenar por muchísimas vías. Por ejemplo, la coagulación por sí sola puede desencadenar un proceso inflamatorio. Por medio del factor 12 se puede estimular la vía del complemento, y la vía del complemento puede desencadenar un proceso inflamatorio. Pero normalmente los artículos y muchos de los textos nos mencionan de manera didáctica que la inflamación inicia por los mastocitos y los macrófagos. Entonces, esa es la explicación que ahorita voy a intentar dar, para que podamos entender cuál es el proceso de la inflamación, pero sobre todo cuál es el inicio. Voy a borrar tantito esto. El proceso de la inflamación, primero que nada, nos dice que existen ciertos pasos, ciertas características que van a formar el proceso inflamatorio. El primer paso es la liberación de mediadores. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque no sé cuánto lleva el video. Espero que se alcance a ver en el video, pero aquí tenemos el proceso de la inflamación, que va a estar constituido por 6 pasos. El primer paso en el proceso de la inflamación nos dicen algunos artículos y muchos textos que empieza con la liberación de mediadores, seguido de el efecto de los mediadores que se liberaron previamente. El tercer paso es la llegada de células inmunológicas al foco de infección. Perdón, aquí me equivoqué.
Son 5. Entonces, primer paso, liberación de mediadores. Segundo paso, el efecto de los mediadores que se liberaron. El tercer paso, la llegada de células inmunológicas. En la inflamación aguda ya vimos que son los neutrófilos, al foco de infección, a la infección localizada o a donde a donde se esté llevando la inflamación. La llegada de células inmunológicas al foco de inflamación. El cuarto paso nos habla de una regulación porque en cualquier proceso debe de haber una regulación, y especialmente la inflamación, ya que si no tuviéramos una regulación en la inflamación se desencadenarían muchísimos problemas en el organismo, y se da actualmente. O sea, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio que no se cura y que se sigue produciendo este proceso inflamatorio, pueden llegar a algo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces la inflamación pasa de estar localizada en algún órgano, en algún tejido, a volverse sistémica en todo el organismo. Y sobre todo cuando pasa este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, normalmente disminuye el cuarto paso, que es la regulación. Entonces hay un aumento y una hiperactividad, en este caso de síndromes, de la inflamación, y no hay nadie que la detenga. Entonces, una inflamación a gran escala, hiperinflamación, hiperactiva, que no está regulada, pues produce este síndrome. Y este síndrome produce posteriormente un fallo orgánico. Puede fallar el riñón, puede fallar el hígado, o pueden fallar muchos órganos, a lo que se denomina síndrome de fallo multiorgánico. Y eso es muy grave porque pone en peligro la muerte. Y muchas de las personas que llegan hasta este punto, pues fallece, porque no hay una regulación y ya la inflamación se volvió sistémica. Entonces, los pasos, volvemos a decirlos: la liberación de mediadores, el efecto de los mediadores, la llegada de células inmunológicas en la aguda, los neutrófilos, al foco de infección, obviamente una regulación que esté, pues como su nombre lo dice, regulando esta inflamación, y por último una reparación que va a ser dada por la remodelación de los tejidos para que vuelva, como les expliqué en un inicio, a su estructura y a su función. Entonces, estos pasos, liberación de mediadores, efecto de los mediadores y la llegada al foco de infección, lo vamos a explicar en este lado por medio de una forma esquemática. Entonces, nos dicen los libros y algunos artículos que la inflamación inicia principalmente por dos células. Espero se pueda alcanzar a ver. Nos dicen que la inflamación va a empezar por las células de los macrófagos y por las células de los mastocitos. Principalmente conocemos que los macrófagos están pues, circulando o no circulando, que se encuentran en muchos de nuestros tejidos. Podemos encontrar macrófagos en el pulmón, que tienen un nombre específico, macrófagos en el tejido nervioso, que tienen otro nombre, que los macrófagos en el tejido pulmonar o en el hígado, y tienen diferentes nombres, pero al final de cuentas son macrófagos. Entonces los macrófagos están en nuestro organismo y en nuestros tejidos, pues ahí circulando, ahí estando a la expectativa, a la espera de cualquier tipo de daño o cualquier tipo de activación. Los mastocitos por su lado también. Entonces nos dicen que la inflamación va a empezar primero que nada por los macrófagos y los mastocitos. Pero ¿cómo se va a dar este inicio de la inflamación? Bueno, como sabemos, los macrófagos van a tener receptores de tipo TOL que van a poder identificar. Aquí tenemos el receptor de tipo TOL, que obviamente pertenece a los receptores
de reconocimiento de patrones. Entonces, vamos a empezar por el macrófago y para poder explicar cómo se inicia la inflamación. Aquí tenemos diferentes características que pueden activar al macrófago para que éste libere diferentes tipos de citocinas. Pero vamos a tratar de explicarlo un poquito más a profundidad. El macrófago, como sabemos, tiene receptores de tipo TOL, que pertenecen a la familia de receptores de reconocimiento de patrones. Este tipo de receptores va a poder percibir tanto a los PAM como a los DAM. Como ya habíamos estudiado antes en las clases del doctor, estos son, ¿cómo se llama? Patrones. Sí. Patrones, por ejemplo, los DAM, patrones de membrana asociados a daño, y los PAM, patrones de membrana asociados a patógenos, que normalmente se encuentran en microorganismos patógenos. Entonces, estos dos pueden definitivamente llegar a interactuar con el receptor tipo TOL y activar al macrófago. Pero el macrófago no solo se va a poder activar bajo estos medios, también puede existir la probabilidad de que haya un daño, y el daño también va a tener la capacidad de activar al macrófago. Pero también, y un elemento muy importante que activa el macrófago es el complemento. Especialmente las partes que involucran C3A y C5A. Como hemos también visto en las clases del doctor, C3A y C5A son prácticamente los productos que se dan en las vías del complemento. Por ejemplo, cuando tenemos C3, nos va a dar C3A y C3B, igual C5, nos va a dar C5A y C5B. Recordemos que todas las vías del complemento van a llegar a modificar tanto a C3 como a C5. Cuando modifican estas enzimas, tanto a C3 nos van a dar resultados C3A y C3B. Cuando modifican a C5A nos va a dar como resultado C5A y C5B. Este C3B pues ya continúa la vía y ya la vía del complemento hasta generar un poro que va a alisar a las proteínas. C5B también va a continuar por la vía y va a generar pues los poros. Pero lo que nos importa acá son los productos que se generan cuando la enzima actúa sobre C3 y C5A. Estos productos van a ser C3A y C5A. Estos productos son altamente quimiotácticos y también pueden estimular, pueden opsonizar, pueden pegarse a los microorganismos y marcarlos para los macrófagos. Entonces, si se dan cuenta, estos dos son quimiotácticos, son elementos proinflamatorios y también son elementos que van a opsonizar a los microorganismos dañinos. Entonces, estos dos van a venir a activar también al macrófago. Obviamente, estos elementos van a estar pegados a microorganismos como señalización para los macrófagos. Y no solo para los macrófagos, también para los mastocitos. Entonces, tenemos diferentes formas de activar al macrófago para que empiece a generar las citocinas y empieza a desencadenarse un proceso inflamatorio. Las citocinas son moléculas como tal que van a generar o van a promover la inflamación, pero también son elementos que podemos encontrar que van a frenar la inflamación. Dentro de las citocinas encontramos moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. Por lo mismo, proinflamatorias para que se desencadene la inflamación y antiinflamatorias como elemento de regulación para que se controle esta inflamación y no se convierta en una inflamación sistémica. En el caso del macrófago ya vimos que los receptores tipo TOL van a ser activados por los DAM y los PAM y que también el macrófago va a ser activado por la opsonización de C3A y de C5A. Esto viene por parte del complemento. Y también el macrófago va a ser activado por el daño. Estas son las principales características que van a activar al macrófago, pero existen otras. El macrófago, una vez activado y habiendo reconocido a estos elementos, va a generar dos citocinas muy importantes que van a disparar lo que es la inflamación.
El macrófago el macrófago va a liberar dos citocinas importantes que van a desencadenar el proceso inflamatorio. Va a desencadenar factor de necrosis tumoral, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, en específico la interleucina 1 beta. Entonces, estas citocinas van a ser las principales protagonistas al inicio de una inflamación mediada por los macrófagos. Estas, a su vez, van a generar la producción de otras citocinas también muy importantes que van a tener efectos tanto celulares como vasculares y que van a promover la inflamación. Podemos y encontramos la interleucina 6, la interleucina 8 y otras más citocinas que van a promover la inflamación. Las dos principales, factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 1 beta, que van a desencadenar después la producción de interleucina 6 y la interleucina 8 y otras más citocinas. Ahora, en el caso de los mastocitos, la característica de los mastocitos es que tienen gránulos. Estos gránulos contienen a su vez diferentes tipos de sustancias que van a promover la inflamación, pero entre las más características es la histamina. Esta histamina es una citocina que tiene un efecto muy importante en la vasculatura. Y ahorita vamos a ver por qué tienen importancia vascular los elementos que podamos encontrar en el macrófago y en el mastocito. Vamos a ver ahorita dónde tienen su impacto en el flujo sanguíneo. Pero de entrada vamos a tener que los mastocitos también se van a poder activar por medio de la C3A y la C5A, pero por sobre todas las cosas por neuropéptidos. También los mastocitos van a poderse activar por medio de la interleucina 1, un elemento que aquí encontramos, producto de los macrófagos. Entonces, a su vez, los macrófagos van a producir interleucina 1 y estos a su vez van a poder activar a los mastocitos. Las bacterias y los virus también van a ser características importantes que activen obviamente a los mastocitos por sus receptores. Para que esto pase, primero tienen que ser sensibilizados por inmunoglobulinas o por anticuerpos. Pero también las bacterias y los virus van a poder activar los mastocitos. Pero hay una característica muy importante de los mastocitos. De primera instancia, en inflamación aguda, la desgranulación, que no va a ser otra cosa que la salida de estos gránulos al exterior y su liberación de estas citocinas. La desgranulación de los mastocitos va a venir totalmente definida por estos elementos. Estos elementos en primera instancia le van a dar la capacidad al mastocito de desgranular estas sustancias al medio. Entonces, estamos teniendo que aquí hay un foco de daño, un foco de infección y que están activando a nuestros mastocitos. Todo esto es un foco de daño o de infección o de lo que quieran que pueda producir un daño. Y este es el proceso inicial por cómo se van a dar la entrada a la inflamación. Entonces, dentro de estas sustancias que libera el mastocito de sus gránulos, tenemos la histamina, tenemos también quimiosinas, tenemos también citocinas, dentro de los gránulos vamos a tener histamina, quimiosinas y citocinas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre citocinas y quimiosinas? Como yo lo entendí, las quimiosinas son prácticamente moléculas, interleucinas pueden ser, que van a producir la atracción de células del sistema inmunológico hasta a este foco de infección. ¿De dónde las van a traer? Pues de la circulación. Las citocinas como tal son elementos celulares, son elementos
importantes que van a desencadenar y promover la inflamación o a detenerla. Entonces, los productos de granulación de los mastocitos van a tener histamina, quimiosinas y citocinas. Ahora, la histamina es una molécula muy importante que tiene capacidad vascular muy importante. Una de las características que nos va a producir la histamina es la vasodilatación, la activación del endotelio, el aumento de la permeabilidad. Entonces, quimiosinas como cuáles. Interleucinas 8. Entonces, ¿dónde recae la importancia de la desgranulación del mastocito producida por esto? Pues porque tiene en sus gránulos quimiosinas como la histamina, citocinas como la histamina, que la histamina a su vez va a tener un impacto muy importante en la circulación. Va a tener una vasodilatación. La histamina por sí sola va a producir una vasodilatación. Va a tener una activación endotelial. O sea, va a activar las células epiteliales de las venas o del tejido vascular, que es prácticamente el endotelio. Va a activar el endotelio. Y ahorita vamos a ver cómo. Y va a producir un aumento de permeabilidad. El aumento de permeabilidad va a generar una extravasación, como ya les había explicado, de líquido de los vasos hacia afuera, también conjunto con proteínas. Y va a también generar una irritación nerviosa que va a ser producto del dolor que sentimos cuando existe un daño. Pero ahora vemos que es producto de los mastocitos que liberan gránulos. Estos gránulos tienen histamina y esta histamina produce una irritación nerviosa que produce el dolor característico. También los mastocitos en su membrana van a tener una fosfolipasa A. Los mastocitos, a su vez, van a tener en su membrana algo que se denomina fosfolipasa A. La fosfolipasa A va a transformarse después en ácido araquidónico y el ácido araquidónico va por diferentes vías, por ejemplo la vía de la oxigenasa, a producir otras citocinas que van a tener impacto tanto en el dolor como también en la vasodilatación y van a promover van a promover pues la inflamación. Déjenme ver qué me puede faltar. Las citocinas que va a generar también la desgranulación, las quimiosinas que van a estar dentro de los gránulos del mastocito, van a tener moléculas que atraigan a eosinófilos o a neutrófilos. Entonces, aquí podemos encontrar, y también dentro de las citocinas, los gránulos van a liberar citocinas como la interleucina 8, que es muy importante para la diapéresis de los neutrófilos, o sea, la salida de los neutrófilos del torrente sanguíneo. Entonces, aquí de una manera muy general y muy básica, podemos encontrar el primer punto, que es la liberación de mediadores. Ahora sabemos que algunos mediadores de inflamación, como el factor necrosis tumoral, la interleucina 8, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, la histamina, algunas quimiosinas, algunas citocinas, cómo van a estar liberadas cuando se encuentren ante un estímulo, principalmente por los macrófagos y los mastocitos. Entonces voy a borrar un poquito esto. Ahora vamos a explicar lo que es el efecto de los mediadores. ¿Dónde van a tener efecto estos mediadores que ya les dije? Pues principalmente van a tener un efecto vascular. Entonces vamos a dibujar aquí un capilar. Vamos a dibujar aquí sus células.
Entonces, aquí tenemos una vena, un capilar, una vérula, tenemos un vaso sanguíneo. El flujo viene de aquí para allá. Dentro del flujo sanguíneo tenemos eritrocitos y todo lo que sabemos que contiene la sangre en un vaso sanguíneo. Pero también tenemos neutrófilos. Aquí vamos a dibujar los neutrófilos. Así de manera muy esquemática. Entonces, en el flujo sanguíneo los neutrófilos se encuentran en la luz del vaso. Aquí tenemos el vaso. Los neutrófilos van en el centro, circulando con el flujo sanguíneo. Cuando se presenta la liberación de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 8, la interleucina 6, la histamina, van a tener un efecto vascular. La histamina ya sabemos que es producto de los mastocitos y que lo que va a generar va a ser una vasodilatación. El vaso, digamos que se va a dilatar, entonces va a crecer de esta cantidad, va a dilatarse y va a generarse esta distancia. Pero también va a generar lo que es un aumento de la permeabilidad. Va a generar que exista esta salida de material de líquido y también proteínas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los mediadores inflamatorios en los vasos sanguíneos? Estos mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 va a generar proteínas, va a generar elementos y proteínas en las células endoteliales. ¿Como cuáles proteínas? Va a generar las selectinas P y E. Estas selectinas van a aparecer, proteínas, aquí, en cada una de las células del endotelio. Estas selectinas tienen una función específica. Entonces no nos olvidemos que estos factores, mediadores, van a producir las selectinas en el endotelio. ¿Estas selectinas qué van a producir? ¿Cuál es la función de estas selectinas? El neutrófilo, como les digo, el mastocito, va a venir en la luz del vaso. Cuando se encuentren con estas selectinas, lo que va a generar es primero una marginación. ¿Qué es la marginación? Bueno, pues la marginación es prácticamente el paso de los neutrófilos de la luz del centro del vaso hacia las orillas. Entonces, esta marginación va a hacer que los neutrófilos viajen, pero ya en las orillas del vaso. Aquí, explicado en este modelo, los neutrófilos se van a ver más en la orilla, más pegados a las células endoteliales. Estos neutrófilos van a generar aquí en su membrana elementos de origen de carbohidratos. Estos elementos que van a tener los neutrófilos en sus membranas, que son de un origen de hidratos de carbono o de carbohidratos, va a producir que se puedan mover hacia las orillas del vaso. Pero no solo eso. Esto es la marginación, el paso de los neutrófilos hacia el exterior, hacia las orillas del vaso, junto a las células endoteliales. Ahora, ¿qué es el rodamiento? El rodamiento de los neutrófilos no va a ser más que la unión débilmente del neutrófilo, la separación y la unión nuevamente débilmente del neutrófilo, la separación y la unión débilmente. Los neutrófilos también van a poder en su membrana expresar integrinas.
Las integrinas van a ser receptores o moléculas en su membrana, perdón, muy importantes que nos van a dar la capacidad o que le van a dar la capacidad al neutrófilo de poderse pegar momentáneamente a las células endoteliales, despegarse porque hay un flujo sanguíneo, volverse a pegar, volverse a despegar y volverse a pegar, como que las van frenando. Y este elemento, esta característica que los neutrófilos tienen en el endotelio, que se pegan, se despegan, se vuelven a pegar por medio de las integrinas y de proteínas y de elementos que generan de origen de carbohidratos, se le nombra rodamiento. Pero esto todo está dado principalmente por los mediadores proinflamatorios en el aspecto vascular. Después del rodamiento existe lo que es la adherencia. Si se dan cuenta, este rodamiento está determinado por las integrinas. La adherencia también está determinada por las integrinas, pero en este caso la unión de las integrinas es débil. Y en este caso de la adherencia, las integrinas que generan los anticuerpos en su membrana es fuerte. Por eso es que tienen la capacidad de adherirse. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? El neutrófilo se va a adherir. Miren, los mastocitos, los macrófagos, ya quedamos que van a liberar mediadores de la inflamación y entre ellos también van a segregar quimiosinas, interleucina 1 y el CD31, por ejemplo, por decir algunos. Estos van a tener un impacto en el endotelio, ya que estas quimiosinas, como la interleucina 1, la interleucina 8 principalmente, van a generar aquí ligandos con alta afinidad a las integrinas. Entonces, uno de los principales efectos de las quimiosinas es la generación también de ligandos en el endotelio, pero no solo eso, sino generar también una fenestración, un hueco, por así decirlo, entre las células endoteliales, con el fin de que cuando existe una adherencia de un neutrófilo aquí, de un neutrófilo acá y de otro neutrófilo aquí, y aquí, y aquí, y aquí, este neutrófilo cambie su estructura en su membrana y pueda salir. La importancia de las quimiosinas en la adherencia es la generación de un ligando importante en el endotelio, capaz de unirse fuertemente a los neutrófilos por medio de las integrinas. Entonces, a grandes rasgos, el mastocito y el macrófago van a segregar mediadores de la inflamación, como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, incluso elementos quimiotácticos como el C3A y el C5A. El mastocito también va a generar la liberación de quimiosinas, de interleucina 8, CD31, y estas a su vez van a hacer un cambio en la vasculación, van a aumentar, va a generar vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad vascular con la salida de proteínas y también líquido, y va a promover, en el caso de la marginación y el rodamiento, la generación de proteínas llamadas selectinas, principalmente la P y la E. Pero en la adherencia se van a generar integrinas y las quimiosinas van a tener la importancia de generar en el tejido endotelial ligandos con alta afinidad a las integrinas de los neutrófilos, lo que va a producir una adherencia fija, fuerte, y una extravasación va a generar que estos neutrófilos salgan del torrente sanguíneo. ¿Y para qué queremos que salgan? Pues evidentemente para que estos neutrófilos viajen a donde existe el daño o el proceso inflamatorio. Pues prácticamente es este, ¿no? Los neutrófilos van a salir todos por este proceso, por la adherencia. Esta salida de los neutrófilos se denomina diapéresis, que es prácticamente la salida de estos neutrófilos hacia el foco de infección que es aquí. ¿Y cómo van a ser guiados? Principalmente por las quimiosinas. Las quimiosinas tienen un impacto muy importante en la adherencia de los neutrófilos y en ser guías para que estos neutrófilos vayan al foco de infección. Entonces traté de explicarlo lo más fácil posible. No sé, espero que me hayan podido entender.
y me haya podido yo explicar, porque este proceso es un proceso un poco complicado, y bueno, cuando lo leí lo entendí de esta manera y espero haberlo podido replicar también hacia ustedes. Entonces, tenemos ya dos de los primeros pasos del proceso inflamatorio. La liberación de mediadores por medio de la interacción de todos estos elementos con los macrófagos y los mastocitos. Esta liberación pues está dada por el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, quimiosinas, C3A, C5A y una infinidad más de citocinas importantes, pero las más importantes pues las tenemos aquí. Interleucina también 6, aquí nos faltó la interleucina 6. El efecto de los mediadores pues va a depender de cada mediador y va a depender de cada mediador, de cada elemento y molécula que estén segregando el mastocito o el macrófago o el mastocito. Ya tenemos que la histamina provoca cambios en la vasculación, en los vasos sanguíneos. Ya tenemos que el factor de necrosis tumoral, el interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, pues tienen sus características importantes en la marginación, en el rodamiento de los neutrófilos y en la adherencia. Entonces, el efecto de los mediadores, pues ya tenemos como tal explicado aquí de esta manera. Ahora, el tercer punto del proceso de inflamación es la llegada celular, la llegada de células inmunológicas al foco inflamatorio. Como ya lo mencionamos, aquí van a salir proteínas. Este exudado, que va a estar compuesto por líquido y por proteínas, estas proteínas van a ser principalmente la C3A y la C5A. Por eso su aparición aquí y también su aparición aquí. Porque estas proteínas, cuando se genere un aumento de la permeabilidad, van a salir, y estas proteínas del complemento van a viajar precisamente hasta el foco de infección y van a empezar a hacer su efecto, promoviendo aún más la inflamación, tanto en otros macrófagos como en otros mastocitos, y generando un círculo de retroalimentación positiva para que se dé aún más la inflamación. Entonces, la llegada celular al foco de inflamación pues va a ser por este proceso, en una inflamación aguda. Esto se da en minutos, en 5 minutos, a máximo en 10 minutos. Ya tenemos la migración de células importantes inmunológicas como los neutrófilos, los mastocitos, al foco de infección. Y estos van a seguir promoviendo la inflamación. Ahora, la regulación y la reparación. Ya lo voy a tratar de exponer de una manera más rápida. Voy a borrar todo esto. La regulación principalmente va a estar dada por citocinas antiinflamatorias, por moléculas o citocinas antiinflamatorias. ¿Quién las va a producir? Los macrófagos también. Los macrófagos y también creo que los mastocitos, sí, los mastocitos. Estas moléculas que son citocinas antiinflamatorias van a ser producidas por los macrófagos. Por ejemplo, ¿qué citocinas? Las más importantes son la interleucina 4, la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta y el factor a lo mejor de crecimiento del epitelio, del endotelio vascular. Estos elementos son del texto y de los libros que yo leí los más importantes que van a regular la inflamación. ¿Cómo se regula la inflamación? Pues obviamente primero inactivando elementos que producen la inflamación. Entonces esta interleucina 10 va a inhibir a los macrófagos. El factor de crecimiento transformante beta va a generar que no se produzcan citocinas importantes de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, pero sobre todo es la más importante porque va a dar el cese
sea, va a detener el proceso de inflamación, y va a dar pie a la reparación. Dentro de la reparación vamos a encontrar un elemento importante, tanto en la regulación como en la reparación. El factor de crecimiento endotelial vascular va a producir la angiogénesis, que es importante en la reparación, pero también va a ser un factor importante en la regulación, ya que a su vez también estos van a inhibir procesos que desencadenan la inflamación. La interleucina 1 pues, va a inhibir los macrófagos. El factor de crecimiento transformante beta va a inhibir la producción de citocinas, las importantes, pero a su vez también va a dar pie a que se pare definitivamente. Va a ser como la señal que determine el cese de la inflamación y que proceda a lo que es la reparación. También tenemos proteínas que inhiben los receptores TOL. Estas proteínas, que también son segregadas como citocinas, van a inhibir la funcionalidad de los receptores TOL. Y al inhibir la funcionalidad de los receptores TOL en el macrófago o en células que tengan el receptor TOL, pues van a inhibir ese proceso para la activación y la promoción de citocinas. Entonces, las más importantes, o los elementos más importantes en la regulación: interleucina 4, interleucina 10, esta es yo creo que la más importante, factor de crecimiento transformante beta, y bueno, también puede entrar el factor de crecimiento del endotelio vascular. Existen más, pero yo encontré estas como más importantes. Y estas van a tener su efecto inhibiendo factores que promuevan la inflamación. Entre ellos van a inhibir macrófagos, o van a inhibir mastocitos, o van a inhibir citocinas o señales. Ahora, por último, tenemos la reparación. La reparación va a estar dada también en una serie de procesos. El primero va a ser la angiogénesis. El segundo va a ser la llegada y proliferación de fibroblastos. El tercer punto, va a ser la acumulación por los fibroblastos de matriz extracelular. El cuarto paso, llegada, proliferación, acumulación y la reparación. Y por ende la remodelación. Entonces, el proceso de reparación ya no lo voy a explicar, porque ya se alargó mucho el video, pero se divide en 4 pasos importantes. La angiogénesis. La angiogénesis va a ser importante en la reparación porque digamos que existe un daño aquí, a donde hay neutrófilos, mastocitos, elementos que ya dañaron las mismas células del huésped. La angiogénesis lo que va a hacer es generar nuevos vasos para que lleguen y proliferen los fibroblastos. Esto es importante. 24 horas después empieza este proceso de reparación. Una vez que ya tuvo efecto de la inflamación aguda, una vez que ya se dio el proceso anteriormente mencionado, que ya se eliminó el agente, que ya pasaron todos estos pasos, que ya se reguló, empieza la reparación 24 horas después del daño, del daño. Inicia con la angiogénesis, producir nuevos vasos que lleven los fibroblastos, y el segundo paso es la proliferación de estos fibroblastos, que a su vez van a acumular matriz extracelular junto con sus proteínas, fibrina, colágeno. En el medio del daño, aquí va a haber mucha proliferación de fibroblastos y mucha matriz. Estos son los fibroblastos. Fibroblasto, 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 fibroblasto. Que van a producir matriz extracelular en este elemento, en el daño.
el foco inflamatorio. Es mejor llamado foco inflamatorio. Y por último, van a actuar junto con las células o proteínas propias de los fibroblastos y la matriz extracelular que también produjeron los fibroblastos a una remodelación, a una reparación. Entonces, si el daño se puede reparar, pues por las diversas proteínas, van a empezar a generar, por la fibrina, el colágeno, diversas proteínas, una red que va a empezar a remodelar el lugar donde se generó un daño. Entonces, estos son los 4 pasos de la reparación y es importante entender cómo se da a grandes rasgos, por qué células se da, como los fibroblastos, y después de qué tiempo, que son 24 horas. Entonces, a muy grandes rasgos, espero haber expuesto lo mejor posible el tema de la inflamación. Y ya. Bueno, entonces eso ha sido todo por mi parte en el tema de la inflamación. Creo que ya duró mucho el video, pero bueno, les agradezco a todos por su atención y pues nada, muchas gracias.